mejor está en nuestros medios y reconocemos, Señor, la necesidad que tenemos de ti en esta mañana. Pedimos, Señor, tu presencia, pedimos tu amor derramado sobre nosotros en esta mañana y oramos para que la palabra que sale de tu boca no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito por el cual Dios la envía a nosotros en este día. Pedimos todo esto en tu nombre y te damos a ti gracias por lo bueno que eres con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a estar en estos próximos minutos compartiendo con ustedes la temática, la iglesia que Dios soñó. Cuando pensamos en la iglesia, a veces tenemos un concepto equivocado de lo que es la iglesia. Y tenemos que alinearnos a lo que la palabra de Dios dice para poder entender y conocer que somos parte del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Este edificio en sí no es la iglesia. ¿Cuántos entendemos esto? Tú y yo somos la iglesia. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de estar en un viaje a África, viendo lo que Dios está haciendo en África y viendo cómo Dios está alcanzando comunidades allí en África y ver a la iglesia naciendo, la iglesia, los creyentes, los hijos de Dios encontrándose con la realidad de Dios en sus vidas y siendo transformados por el poder del evangelio y viendo cómo de la nada una iglesia es establecida en lugares difíciles, en lugares sensibles, en lugares sensitivos, donde quizás el evangelio no se puede predicar abiertamente como lo hacemos aquí en Colombia, sino el uno a uno. Y uno a uno Dios va transformando las vidas a través de relaciones. Y cada persona que entiende que es la iglesia del Señor, individualmente hace un impacto en la vida de mucha gente y en comunidades. Entonces, cuando pensamos en la iglesia, tenemos que entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y hay diversas partes en ese cuerpo y nos pertenecemos los unos a los otros. Por ejemplo, cuando pensamos en los equipos de deportes, ayer Colombia ha estado celebrando por los triunfos de la selección colombiana ayer, amén. O sea, ¿cuánto le gusta el fútbol? A ninguno. No. Yo sé que somos súper aficionados al fútbol y ayer la sub-20 ganó y el amistoso con la selección que clasificó al mundial ganó también. Ahora, cuando pensamos en los equipos, quiero usar esto como una ilustración. Cuando pensamos en los equipos deportivos, por ejemplo, un equipo de fútbol, si pensamos en James, si pensamos en los mejores jugadores de la selección colombiana, sin el equipo ellos no son nada. Puede ser un buen delantero, pero si no está siendo parte de un equipo, realmente, por muy talentoso que ese jugador sea, realmente no va a lograr mucho, no va a hacer goles porque no tiene realmente un equipo. Entonces, cuando pensamos en la iglesia, es lo mismo, el cuerpo de Cristo funciona como un equipo. Esta iglesia es un equipo y somos parte del cuerpo de Cristo. Quizás somos una uñita del cuerpo de Cristo. Pero cuando usted sale de estas cuatro paredes, viaja a otro lugar, a otra parte de la tierra, encuentra también hijos e hijas de Dios que son parte del cuerpo de Cristo a nivel mundial, que están amando a Dios, que están adorando a Dios, que están buscando la presencia de Dios, que quieren cumplir la gran comisión, que quieren servir a Dios. Usted y yo somos parte de algo más grande de lo que nos imaginamos. Entonces, esta iglesia es una parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y Dios está llamando a esta congregación en este tiempo a trabajar y a funcionar en equipo. El escritor de Una iglesia en el poder del Espíritu, Alton Garrison, en uno de sus documentos, hablando de cómo los equipos tienen más logros cuando trabajan juntos que por separado, él habla acerca de unas características de los jugadores de equipo. Y él habla de estas características. La primera característica es el carácter. Las características morales y mentales que definen a una persona, que sea buena o mala. El término también significa fortaleza moral. Por ejemplo, la integridad, la verdad, la pureza, la responsabilidad, la estabilidad. Entonces el carácter es importante dentro de los jugadores de equipo. También él habla acerca de otra característica, la competencia. Hablando del desarrollo de las habilidades dentro de un equipo.
Él habla también acerca de la química que debe haber dentro de un equipo, que se entienden los unos a los otros. Él habla también acerca de la colaboración, que se ayudan mutuamente, que hay una meta en común, trabajan para una sola visión, una meta y un propósito. Y la sexta característica de que él habla acerca de los jugadores de equipo es que sacrifican por su equipo, se entregan, caminan la segunda milla. Y cuando vemos estas características que él define aquí de los jugadores de equipo, se acercan bastante a lo que la Escritura dice respecto a la iglesia y la función que cada uno de nosotros cumplimos dentro del reino de Dios. Amén. Usted es una parte importante de la iglesia. ¿Por qué no le dice el que está a su lado? Tú eres importante en el cuerpo de Cristo. Porque a veces creemos que no somos importantes. Oye, qué bonito lo que los niños hicieron a la entrada de la iglesia, ¿no? Un recordatorio de lo importantes que usted y yo somos para Dios. Si usted se creía que usted es nada, usted vale la sangre de Cristo. Usted no vale pesos colombianos, ni dólares, ni euros. Usted vale la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y gracias a eso, tú y yo estamos aquí. Fuimos comprados por precio de sangre. Él entregó su vida por nosotros. Así que somos importantes. Somos valiosos dentro del cuerpo de Cristo. Y tenemos que entender eso. Nuestra posición, nuestra identidad como hijos, para poder cumplir la misión a la cual Dios nos ha llamado. Tú eres parte del mejor equipo del mundo. Pero créalo. Tú eres parte del mejor equipo del mundo. Ahora, cuando pensamos en esto, Dios sueña que su iglesia sea la iglesia por la cual Él pagó el precio en la cruz. Y tenemos que volver a ser la iglesia, como decía el drama de los niños, hago referencia, la iglesia bíblica, la iglesia que cree en la total inspiración de las Escrituras. ¿Cuántos estamos aquí? En la total, escúcheme, vuelvo y le repito, total inspiración de las Escrituras. La iglesia que cree que el libro de los Hechos es más que historia, que es un libro normativo para el tiempo de hoy, que se sigue escribiendo para el tiempo de hoy, que el Espíritu Santo sigue moviéndose en este tiempo. ¿Cuántos lo creen? Por eso estamos aquí. Qué lindo cuando tú y yo adoramos y podemos palpar la presencia de Dios. Porque el ser humano, cuando se encuentra con la presencia de Dios, no puede quedarse inerte, tiene que reaccionar. Entonces, cuando pensamos en la iglesia que Dios ha soñado, la iglesia que Él quiere ver en este tiempo, hay unas características de esa iglesia. Y la primera de ellas es que la iglesia que Dios soñó cumple la oración de Jesús. Cumple la oración de Jesús. Juan capítulo 17. Si me acompaña y lo leo en la Reina Valera 60, va a estar proyectado también en la pantalla. Dice lo siguiente, Jesús aquí haciendo esta declaración: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La iglesia que Dios ha soñado cumple la oración de Jesús. Cuando pensamos y leemos esta oración de Jesús, usted y yo estamos incluidos en la oración de Él. En este contexto dice, mas no ruego solamente por estos, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos.
Mire cómo el evangelio ha sido predicado por generaciones. Mire cómo la palabra ha sido dada para nosotros, para que hoy en día tú y yo podamos creer en él. Pero la oración de Jesús tiene unas características importantes aquí. Y él reafirma que sean uno en nosotros, para que sean uno, que sean perfectos en unidad. La iglesia que Dios ha soñado cumple la oración de Jesús. ¿Y cuál es la oración de Jesús? Es que en nosotros haya unidad. ¿Cuántos estamos aquí? La unidad, yo siempre he dicho esto, la unidad no es agarrar 10 gatos de la cola y amarrarlos. Usted ha tratado de amarrar, si no lo ha intentado, inténtelo a ver qué pasa. Eso va a ser un ruidazo y usted va a salir mal de esa acción. Eso no es unidad. La unidad no la produce el ser humano. La unidad es producida por el Espíritu de Dios. Y por un mismo sentir y deseo de hacer la voluntad de Dios. Recuerdan ustedes en Hechos capítulo 1, después de que Jesús resucita, Él da a sus discípulos, les dice: quédense aquí en Jerusalén, y les dice: más recibiréis poder en Hechos 1:8 cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Y luego, después de que Él asciende al cielo, quedan aquellos 120, María la madre de Jesús con los discípulos, escogen el sucesor de Judas. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Unánimes en oración y ruego. Luego en el capítulo 2 habla también Hechos que ellos estaban unánimes juntos cuando de repente algo aconteció. Ellos oraban juntos. Entonces, cuando hablamos de la unidad, implica un mismo sentir. Estamos hacia el mismo propósito, un mismo corazón. Y creo que ahí es donde el enemigo ha querido venir a dañar a la iglesia del Señor. Empezando por la iglesia local. El enemigo quiere dividirnos. El enemigo quiere que la unidad entre hermanos sea dañada. Y por eso es tan difícil a veces las relaciones interpersonales. Y a veces dentro del cuerpo de Cristo encontramos: ay, no, es que este hermanito no me cae tan bien, es que este otro pues lo paso a medias, y aquel pues lo paso de largo como para no. Ayer hablábamos con el liderazgo algo interesante, ¿no? Y hablábamos de aprender a lidiar o a tratar con las relaciones interpersonales, identificando los elefantes que hay en la sala. Y dirá: ¿qué está hablando usted, pastor? Hablando de aquellas cosas que todo el mundo ve pero evita. Ay, yo tengo esta situación aquí con alguien, pero yo le saco la vuelta y nunca lo trato. No me llevo bien con pero le saco la vuelta, y ahí por amor a Dios nos saluda: Pati, ¿cómo está? Pero entre más lejos lo tenga, mejor. Ahí no estamos cumpliendo la oración de Jesús. La oración de Jesús, ¿cuál fue? Que seamos uno. La unidad quiebra la división. La unidad es producida por el Espíritu de Dios, pero esa unidad también tiene que ser obedecida por nosotros como hijos de Dios. Algo tenemos que hacer. Si hay algo en usted contra alguien, ¿qué es lo que la Biblia dice? Por ejemplo, la Escritura dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, no te puedes ir a dormir enojado. Tienes que arreglar tu situación con la persona que estás enojada. Y si ese es tu cónyuge, aún peor, porque imagínate, te vas a dormir con tu cónyuge enojado. ¿Por qué? Porque entonces es pecado. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué parte de la oración del Padre Nuestro que dice? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores. Yo te pregunto en esta mañana: ¿cómo están tus relaciones interpersonales? ¿Qué pendientes tienes con alguien? ¿Cuántas situaciones tienes alrededor tuyo inconclusas?
¿Cuántas personas, familiares o miembros o compañeros del trabajo, de la iglesia, tú no te relacionas bien con ellos? Una vez leí un libro que se llamaba Llevándose bien con el número 1. En otras palabras, si uno no aprende a llevarse bien con uno mismo, uno no se lleva bien con los demás. Si uno no, hay cosas inconclusas en nosotros que tenemos que perdonar nosotros mismos. Hay cosas que tenemos que entregar al Señor para que Él nos ayude a vernos como Él nos ve. Amén. Porque a veces nos llenamos de tantos motivos. Yo tengo muchos motivos, hermano. En serio, muchos motivos para estar enojado con mucha gente. Muchísimos. A través del transcurso de los años, yo pienso en la vida de José en el Antiguo Testamento. José pudo haber sido el joven más amargado de la vida. ¿Ok? Imagínese, José, joven, alrededor de 17 años, tiene un sueño. El hombre era un hijo especial. Tiene un sueño y el sueño se lo comparte a sus hermanos. Y sus hermanos se llenan de celos y lo odian aún más todavía. Y luego va con sus padres y sus padres le dicen, mi hijo, como que, ¿qué estás pensando, no? Y después de eso, sus hermanos, ¿qué hacen? Intentan matarlo, lo venden. Y después de venderlo, él llega a la casa de Potifar. Luego Potifar, la esposa de Potifar, lo acusa falsamente. Va a la cárcel. En la cárcel Dios lo usa para interpretar sueños. Y se cumplieron los sueños. Uno de los que le interpretó el sueño lo colgaron y el otro salió libre y se olvidó de él. 2 años después se acordó de él. Ahora, él tenía toda la razón para ser un joven amargado. Dios me dejó tirado. ¿Acaso Dios no me dio sueños? ¿Cuándo los va a cumplir? ¿Y por qué ha permitido que todo esto me pase? ¿Por qué mis hermanos me vendieron? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Cuando llega al final de su vida, al cumplimiento del sueño de él, llega a ser el segundo en Egipto. Y llegan sus hermanos frente a él, sin saber que él era José. Y José pudo haber dicho, los tengo ahora. Me las van a pagar. A ver, ¿quién fue? ¿Quién fue el que planeó? ¿Quién fue el que me tiró al pozo? ¿Quién fue el que me vendió? A ver, ¿quién fue de ustedes? No. Dice la escritura que él se quebró. Él tuvo que ocultarse y luego presentarse frente a sus hermanos y decir, hermanos míos, ustedes no me hicieron nada a mí. Yo no tengo nada contra ustedes. Dios permitió todo esto para salvar a toda una nación. Yo no sé de usted, pero yo no me quiero morir resentido. Yo quiero cumplir la oración del Padre y es la unidad. El entender que circunstancias acontecen en nuestras vidas para que crezcamos. Y algunos de nosotros no queremos crecer, no queremos madurar. Y por eso estamos como estamos. Yo no sé, usted no quiere llegar a ser perdóname la expresión, un viejo amargado. Yo no quiero morirme amargado. Yo quiero terminar, como decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, yo quiero terminar mi carrera con gozo. Ahora, ¿tenía Pablo muchas situaciones para estar amargado? Claro que sí. Juan Marcos se desertó de su primer viaje misionero y luego no quiso recibir a Juan Marcos y dijo, no, yo no llevo a este para el segundo, si se desertó del primero. Al final de sus vidas le escribe a Timoteo, le dice, Timoteo, tráeme la capa, tráeme mis pergaminos, mis libros y escúchame, tráeme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Ese que me sacó unas úlceras años atrás ya ha sido también procesado y ahora me es útil para el ministerio. Hermanos, la vida cristiana es un ciclo. La vida da vueltas, iglesia. Y este mundo es tan pequeño, así como Ibagué es tan pequeño. Este mundo es tan pequeño que, escúcheme esto, usted se va a encontrar con gente al otro lado del mundo que usted dice, yo tengo pendientes todavía por ahí. Yo creo que Dios quiere sanar a su iglesia en este tiempo. ¿Y quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Dios quiere sanarme a mí. Dios quiere sanarte a ti. ¿Para qué? Para que cumplamos la oración de Jesús. Que seamos uno como el Hijo está en unidad en relación con el Padre. Que seamos perfectos en unidad. ¿Por qué? Mira, el mundo, la gente que no conoce de Jesús, ¿cómo va a conocer a Jesús? Es a través de nosotros. E imagínese, si usted es un cristiano que está lleno de amargura, si usted es un cristiano, porque la amargura se
reflejan lo que hablamos. Amén. Por eso no hay que permitir que ninguna raíz de amargura crezca en nosotros, porque luego va a contaminarnos a nosotros y va a contaminar a otros. La Escritura también dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando usted abra su boquita y se escucha a usted mismo, usted se da cuenta cómo está su corazón. Y si su boca siempre y se queja por todo, ese tráfico en Ibagué, esa gente, esa iglesia, esos hijos, esa esposa, ese cónyuge, escúchese. Quizás usted se está dando cuenta que necesita estar en unidad con el Padre primeramente, para que esté en unidad con otros. Porque, vuelvo y lo repito, esa unidad del Espíritu se produce cuando yo estoy en unidad en relación con Dios. Por eso, cuando no conocemos a Jesús, estamos presos de la amargura, de la falta de perdón. Por eso hay tanta violencia en nuestro país. Escuche, Colombia sigue siendo un país violento. Es triste decirlo, pero ¿por qué hay tanta violencia en nuestro país todavía? Porque hay amargura que viene, hay pleitos, enemistades, venganzas que vienen y han pasado de generación en generación. Pero como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que decir no más. Colombia puede ser diferente. Colombia puede tener paz, no la que los políticos dan, sino que la que Jesús da. Porque no hay ningún político en la faz de Colombia o una nación que pueda traer paz a una nación. Es solamente el príncipe de paz, cuando su reino es establecido en un lugar, a través de sus hijos, a través de su pueblo, a través de la iglesia, que somos usted y yo. Usted y yo somos los que vamos a cambiar con el poder del evangelio nuestro entorno. Pero tenemos que ser uno. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, en uno de sus escritos decía lo siguiente: cuando la gente que no conocía de Jesús veía a los cristianos, que todavía ni siquiera habían sido llamados cristianos, ellos decían: miren cómo se aman, miren cómo se aman, miren cómo se aman. Veían el amor mutuo de los hijos de Dios y decían: wow, esta gente es diferente. Por eso Jesús dice aquí: para que el mundo conozca, para que el mundo conozca que tú me enviaste. El testimonio a la gente que no conoce de Cristo es nuestro amor producido en unidad. Cuando usted está en su trabajo y la gente lo ve llegar, y lo ve llegar gozoso, lo ve llegar diferente, lo ve hablar bien de otros, lo ve relacionarse bien con otros, lo ve siendo un pacificador, un mediador, la gente va a decir: yo quiero lo que ese hombre tiene, yo quiero lo que ese joven tiene, yo quiero lo que esa mujer tiene. Pero cuando el mundo que no conoce de Jesús ve en nosotros pleitos, todas las obras de la carne, pleitos, enemistades, griterías, usted recítelos todos. Y a veces nosotros: oye, ¿cómo así? Las obras de la carne manifiestas en nosotros. La gente dice: yo no quiero, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para ser otro hipócrita más? ¿Usted ha escuchado a gente que dice eso? Entonces, ¿qué será? ¿Qué me estará diciendo? ¿Que yo soy el hipócrita? Oye, y si yo soy, pues yo tengo que cambiar. Yo tengo que pedir perdón. Oye, perdóneme que he sido un chismoso en el trabajo, perdóneme porque yo he hablado lo que no tengo que hablar, perdóneme porque yo he tenido enemistad, no he marcado un ejemplo. Yo recuerdo que un compañero mío, aquí en Colombia, compañero del colegio, yo me entregué a Cristo en mi último año de colegio. Entonces yo andaba en locuras aquí, yo me gradué del INEM y había un compañero mío cristiano. Yo ni sabía que era cristiano. Todo mi bachillerato estudió conmigo, mi compañero, todo el bachillerato. El día en que yo me di cuenta que él era cristiano, yo me entregué a Cristo en mi último año, llegó Semana Santa, nos iban a poner la ceniza en la frente. Entonces yo llegué y dije: no, gracias, a mí no. Y cuando llegamos al salón de clase, los únicos que no teníamos la crucecita con ceniza era él y yo. Entonces yo le dije: hey, ¿tú eres cristiano? Dice: sí, yo soy cristiano. Oye, mi hermano, me has tenido aquí por los últimos 6 años, hermano. Nunca me has hablado de Jesús. No, pues es que ustedes, el comportamiento. Usted le dije: pero hermano, yo necesitaba a Jesús. Entonces luego el resto del salón de clase, imagínense, Inén, Manuel Murillo Toro,
metalmecánica. 2 mujeres, 40 hombres en el salón de clase. Pero esa era una recoche, un bullying, todo el que ustedes quieran. Entonces cuando llegan y nos ven a los dos nos voltean a mirar los anticristos y nos empiezan a jugar una pasada terrible, terrible. Entonces y él se enojó. Entonces yo lo volteé a mirar y le dije, hey, sigámosles el juego, hermano. Démosles testimonio de Jesús. Yo era un bebé en el evangelio, era un bebé en Cristo. Y me dice, no, pero es que le dije, oye, no podemos ganarlos haciendo lo mismo. Marquémosles el ejemplo. Y este joven cristiano, empezamos a tener una buena relación. Y como este bebé en Cristo estaba apasionado por él, le ayudó a recordar a él la importancia de ese primer amor, de amar a los demás, de tener paciencia. Y juntos pudimos terminar el último año de bachillerato siendo un impacto en nuestro salón de clase. Eso es lo que Dios quiere. Que tú seas luz en el lugar donde te encuentras. Algunos dicen, ay, a mí me gustaría trabajar donde todos fueran cristianos. En el cielo vamos a trabajar juntos. ¿Okay? Ese es el cielo. Ese es el cielo. Mientras tanto, Dios te ha llamado a ser luz. ¿Dónde estás? ¿Dónde la sal va a influenciar? ¿Cierto? Donde está sin sal, donde está simple el asunto. Tiene que incorporarse, estar en medio y marcar la diferencia. Porque la sal es un catalizador. ¿Sabe qué hace la sal? La sal como catalizador, ¿qué hace? Ella influencia, se mezcla, pero no se deja influenciar. ¿Cuántos por error se han tomado alguna vez un café con sal? ¿O han le echado sal en vez de azúcar al café? Eso es terrible, hermano. Y ahora trate de endulzarlo. ¡Imposible! Ya no hay manera. ¿Cierto? Un arroz salado, trate usted de... No, eso ya se perdió. Mire la influencia que usted y yo somos tan tremenda. Yo no sé de usted, pero yo quiero cumplir la oración del Padre. Amén. Cuésteme lo que me cueste. Hay que matar este orgullo. Porque el orgullo que te dice, no, es injusto. Por eso yo no perdono. Es pastor, usted no se ha dado cuenta la injusticia que me hicieron. Hermano, ¿no fue injusto que Jesucristo fuera crucificado? ¿Usted cree que fue justo la manera en que lo llevaron a la cruz? No. ¿Y qué hizo Jesús en la cruz? Padre, ten justicia, obra tu justicia. No, perdónalos porque no saben lo que hacen. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, Jesús nos marca un ejemplo. Hay que perdonar. Si Él lo ha hecho, si Él lo sigue haciendo, ¿por qué no vamos a hacerlo nosotros? Amén. Yo no sé de qué tantos motivos está lleno, pero de esos motivos aquí en este altar, en esta mañana. Dígale, Señor, yo decido hacer algo hoy. Porque el perdón no es un sentimiento. El perdón no es una emoción. El perdón es una decisión. Yo decido perdonar. ¿Por qué? Porque Él me ha perdonado demasiado. Y si Él me ha perdonado a mí, imagínense, si Él me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a los demás? Voy al segundo punto. En segundo lugar, la iglesia que Dios ha soñado, en primer lugar, cumple la oración de Jesús, que es unidad. En segundo lugar, cada miembro cumple su función específica. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Mire lo que dice Efesios 4, 11 al 16. Nueva viviente. Lo leo. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de dar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Versículo 13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Versículo 14 del capítulo 4 de Efesios. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad.
Versículo 15. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces el, todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Wow, me gusta cómo lo plantea o cómo lo declara la Nueva Traducción Viviente. La iglesia que Dios soñó es una iglesia donde cada miembro su función específica. Por ejemplo, cuando hablamos de los 5 ministerios, hoy en día hemos tergiversado la realidad de los 5 ministerios. Hoy en día la gente cree que porque es pastor, evangelista, maestro de tiempo completo, todo el mundo tiene que rendirle la pleitesía. Cuando realmente los 5 ministerios somos un regalo de Dios, un don a la iglesia. Un don es un regalo. Escúchame, si Dios te está llamando a llevar a cabo un don ministerial de los 5 ministerios, somos dones, somos regalos. Yo no me llamé a mí mismo a ser pastor, Él me llamó al ministerio. Yo no fui a la universidad y estudié teología para luego declararme a sí mismo pastor. No, ya Él me llamó y el llamado me llevó a prepararme al ministerio. Amén. Entonces es un llamado. Y cuando uno entiende que somos un don, ¿para qué sirven los dones? Para el servicio. No me pertenezco a mí mismo, le pertenezco al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo le voy a decir no al Señor si soy dado al cuerpo? Es interesante que a veces decimos, no, yo soy pastor, pero bueno, ¿y dónde está tu iglesia? Porque eres un don al cuerpo. Entonces, si Dios te ha llamado a algo específico, te ha llamado a servir. Hoy en día, no, es que el apóstol le sirven y lo ponen en la alfombra. Hermano, el apóstol es un enviado a servir, a plantar, a expandir el reino de Dios. Pablo, ¿qué decía Pablo de sí mismo? Apóstol, siervo de Jesucristo. Todo lo que había alcanzado lo he estimado por pérdida, por el conocimiento y el amor de Jesús. Entonces, ¿para qué estamos? Para servir, para entregarnos, para darnos por la iglesia del Señor. Los 5 ministerios somos el amigo del novio, hermanos. ¿En serio? ¿Y qué hace el amigo del novio? El amigo del novio prepara a la novia para que cuando el novio venga, el amigo del novio diga, aquí está, te la entrego, cumplí mi trabajo, mírela, está sin mancha y sin arruga. Tú eres el importante. Como amigo del novio yo no me puedo enamorar de la novia. Entonces la novia no me pertenece a mí, la iglesia no me pertenece a mí, le pertenece a él, porque él fue el que pagó el precio. Yo simplemente soy el amigo que la preparo. Y eso es lo que dice Pablo aquí a la iglesia en Éfeso. Los 5 ministerios, ¿para qué están? Para perfeccionar, para preparar al pueblo de Dios, para que lleve a cabo la obra de Dios. ¿Cuánto pueblo de Dios hay aquí en esta mañana? ¿Está usted dispuesto a ser preparado para llevar a cabo la obra de Dios? Ese es nuestro trabajo como pastores. Prepararlo a usted para que usted lleve a cabo la obra de Dios. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos aquí es, ¿se deja usted equipar y preparar por el liderazgo pastoral y de los 5 ministerios? Es que a mí no me parece, es que a mí no me gusta, es que a veces la gente cree que la iglesia, y aquí voy a quizás hablar algo un poquito delicado, que la iglesia simplemente es un lugar donde venimos y recibimos, nos alimentamos y comemos y espiritualmente nos hacemos un poquito más grandecitos y seguimos alimentándonos. Mire, lo que yo veo aquí en Efesios capítulo 4 es que la iglesia es un centro de entrenamiento. La iglesia es un lugar donde Dios nos entrena para vivir la vida cristiana. Cada mensaje de domingo debe ser una herramienta para ti, para cómo vivir tu vida
cuando sales de estas cuatro paredes. Por eso debes tomar nota. Estás en el centro de entrenamiento. Cuando usted va al gimnasio, ¿no? Amén. Vea, ¿cuánta gente quiere decir, este es el año, este es el año? Yo necesito bajar unas cuantas libritas y fortalecer mis músculos. Este es mi año, este es mi año. Y llega el asunto y lo primero que tienen que hacer que es el acondicionamiento físico, ¿no? Hermano, eso es lo más duro que hay, ¿no? El acondicionamiento. Te están acondicionando físicamente. Ahora, vea la iglesia como el lugar de acondicionamiento para la guerra espiritual. Aquí el Señor te está acondicionando, te está entrenando, está formando tu carácter para que te parezcas más a Jesús. Y cuando salgas de este lugar, seas un instrumento de Dios y que la gente diga, wow, veo a Jesús en esta vida. Yo quiero ser como Él, yo quiero ser como ella. La iglesia que Dios ha soñado es una iglesia no solamente que cumple la oración de Jesús. Es una iglesia que está dispuesta a entender que el cuerpo de Cristo, cada quien tiene una función específica. Y mientras usted y yo somos edificados, la iglesia crece en unidad. Y es un proceso. Repita después de mí la palabra proceso. Proceso. Porque a veces la gente espera perfección de otros. Todos estamos en diferentes etapas del crecimiento. Nosotros, cada uno de nosotros los que servimos a Dios como pastores, seguimos creciendo. No somos perfectos. Somos tan humanos como usted. Estamos en un diferente proceso en nuestras vidas. Y Dios nos sigue tratando en el proceso mientras servimos en su reino. Amén. Entonces Dios quiere darte a ti crecimiento. Dios quiere que usted y yo podamos entender que debemos involucrarnos a hacer la obra del ministerio, que debemos edificar la iglesia, que debemos crecer en madurez hasta parecernos más a Cristo, que debemos ser firmes y no dejarnos llevar por cualquier corriente de doctrina o circunstancias alrededor nuestro, que debemos hablar la verdad en amor, que debemos comprometernos a cumplir nuestra función específica, ayudando a que los demás se desarrollen. Me gusta esa última parte de esos pasajes, de esos versículos. En el versículo 16, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Dios mismo lo hace. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Cuando usted cumple su función dentro de este cuerpo local, va a producir que otra gente se desarrolle. Hay cosas que Dios le ha llamado a usted específicamente a hacer. Y Dios lo ha dotado con dones específicos para que usted haga lo que tiene que hacer. Hace poco leí un libro que me llamó la atención y el autor de este libro decía: la tendencia del ser humano siempre es a enfocarse en sus debilidades y a tratar de fortalecer sus debilidades. Y este es un autor de liderazgo y el autor decía: pero muy pocos nos enfocamos en nuestras fortalezas y tratar de seguir mejorando nuestras fortalezas. Y me puso a pensar. Y él decía, por ejemplo, hay gente que ha visto al mejor jugador que ha tenido de básquetbol Estados Unidos, Michael Jordan, y vean a Michael Jordan: yo quiero ser un Michael Jordan. Y resulta que la persona desde pequeño empieza a entrenar: yo quiero ser un Michael Jordan. Pero realmente esa persona no tiene la gracia para convertirse en un Michael Jordan. Tiene otras fortalezas, pero el básquetbol no es su fuerte. Y toda su vida se la pasa tratando de ser un Michael Jordan y nunca llega a ser un Michael Jordan, porque no se encuentra a sí mismo dentro de lo que Dios lo ha llamado. ¿Cómo usted va a descubrir cuál es el don que Dios le ha entregado a usted? Sentado en la iglesia cada domingo, como los pajaritos. Qué rico. Como el aguilucho. Mire, el aguilucho llega a un punto donde el águila, ¿sabe qué hace el águila con los aguiluchos? ¿Se ha visto? La ve y está ahí. Ya te alimenté demasiado. Dale, mijo. Y hasta que en caída libre dice, ¡ah! ¿Sí o no?
¿Estamos o no estamos? Claro que sí, con mucho gusto. Estos lindos, los obedecemos. ¿Ok? Entonces, tienes que entender cuál es tu función. Tienes que entender. Y para encontrarla, tienes que involucrarte. Mire, yo no tenía ni idea que yo podía hacer algo de dramas y todo ese tipo de cosas. Cuando yo estaba aquí en la ICSI, yo veía el equipo de drama y todo ese asunto. Yo nunca fui parte, mi esposa fue parte del equipo de drama, iban a evangelizar y yo era el del sonido ahí. Porque yo decía, no, eso de dramatización y todo eso, no. Y nunca lo intenté aquí en Colombia. Escuché esto. Pasan los años, me graduó del colegio bíblico, llego a trabajar en una plantación de una iglesia con otro, con un pastor. Un compañero mío iba conmigo que tenía un talento tremendo para lo que era drama y todo ese tipo de cosas. Y estábamos, y yo ayudándolo igual, con el sonido y con cositas acá, esto y lo otro, y ayudándole. Entonces el muchacho llega, se va y deja un grupo de gente, de jóvenes, listos para trabajar, pero sin líder. Entonces el pastor de la iglesia llega y me dice, bueno, mijo, esto tiene que seguir. Y le digo, no, pastor, pero yo no tengo ni idea de este asunto. Mijo, pues yo no sé usted cómo le va a hacer, pero éntrele, ¿no? Éntrele. Y yo, Dios mío. Y le entré al asunto. Y cuando le entré al asunto me di cuenta lo payaso que era, me di cuenta, en serio, me di cuenta que tenía muchas habilidades, me di cuenta y dije, wow, ¿y dónde estaba todo esto? Y de repente me empezó a gustar el asunto y dije, empecé a explotar cosas que yo no sabía que habían en mí. Y tuvimos un tiempo increíble, creamos equipos de trabajo, salimos a diferentes lugares dentro de los Estados Unidos. Pero no descubrí eso hasta que lo intenté. Amén. Yo le decía a mi hija algo, le decía a mi hija, tú has cumplido sueños que yo no he cumplido. Y yo doy gracias a Dios porque sueños que yo tuve, tú los estás cumpliendo. Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio bíblico, yo traté de audicionar con el coro de la escuela. Tenían un coro tremendo y todo. Yo tocaba algo de piano, bajo. Yo dije, no, yo la voy, yo logro este asunto. Y llegué a la audición preparadísimo. Y la señora se sienta en el piano y dice, bueno, hágame la segunda voz de esto. Y yo empezó ya a cantar y empecé y me le pegué a la primera. Mijo, yo creo que hay oportunidad en el ministerio de drama, en esto otro. Tenemos diferentes cosas aquí. El mensaje fue claro. Para esto, mijo, para este coro tú no la logras, ¿no? Entonces, hace poco mi hija nos escribe y nos dice, hey, papá, es que fui a una audición aquí en la Universidad de Banjo y soy parte ahora de uno de los equipos y pasé, papá, esto y lo otro. Le dije, ay, mi hija, gloria a Dios, tú estás cumpliendo, tú tienes lo que tu padre no tiene. Entonces tienes que identificar para qué Dios te ha llamado. ¿Se dan cuenta? Cuando tú entiendes tu función, hermano, esto es increíble. Imagínese todo este grupo de gente que está aquí cumpliendo su función específica, ¿cómo alivianarían la carga del liderazgo pastoral? Porque la idea, ¿cuál es? Es que el cuerpo de Cristo funcione en el lugar al cual Dios lo ha llamado. Y nunca lo vas a descubrir hasta que no le entres al asunto. Ay, pastor, es que yo no sé cuál es el área. Inténtelo. Se audiciona con el ministerio de alabanza y le dicen, ay, hermana, pues es que usted no agarra el tono ni por. Listo, gracias, hermanos, lo intenté, no es por ahí el asunto. Entonces vamos al siguiente, vamos. Y de repente usted va, esto es. Ahí usted se encuentra completo y usted se desarrolla al máximo. ¿Cuántos decimos amén? ¿Queremos ser la iglesia que Dios soñó? Yo quiero ser la iglesia que Dios soñó. Yo quiero que Dios me use y que Dios venga a traer en mi propia vida, me lleve a la unidad con Él y con otros, me lleve también a funcionar dentro del cuerpo con la gracia que Él me ha dado para cosas específicas. Y lo tercero y último, para aterrizar este mensaje, es que la iglesia que Dios soñó, Él le da crecimiento. Amén. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Dice lo siguiente: y sobrevino
Perdón, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, la iglesia que Dios ha soñado es una iglesia a la cual Dios quiere darle crecimiento. Pero ese crecimiento viene a través de la perseverancia, la constancia, la devoción. Devoción a la palabra de Dios, a la doctrina sana, devoción a las relaciones sanas, devoción al compartimiento, al compartir con otros, al orar juntos, devoción en creer a lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, una relación estrecha de confraternidad, de participación, de ayuda, de contribución. Dios quiere que tú y yo seamos esa iglesia que Él ha soñado. La pregunta es, ¿quiero ser yo parte de esa iglesia? ¿Quién añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos? Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo siempre he pensado esto es un pensamiento mío, ¿no? Que Dios muchas veces no nos da la cosecha que Él quiere porque no estamos listos. Él quiere añadir a este lugar mucha gente. Yo pensé que usted iba a decir gloria a Dios, aleluya, pastor. No, yo creo. Okay. Yo creo que Él quiere añadir. Dios es un Dios que suma y multiplica. Él no resta. ¿Amén? Ni divide. Ay, gracias, pastora. Él suma y multiplica. Él añade. De gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Amén. Él es así, Él te lleva hacia adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Ahora, ¿qué voy a hacer yo para ser parte del crecimiento de la iglesia? Yo debo conectarme con Dios, empezar a conectarme con los que están a mi alrededor. Debo lidiar con mis asuntos personales para unirme al propósito, unirme a la visión. Necesito involucrarme para encontrar cuál es mi lugar dentro de la obra de Dios para desarrollarme. Pastor, nadie me invita. Métase. ¿En serio? Mire, yo era un metido cuando me entregué al Señor, metido. Y yo creo que por mi insistencia me dieron oportunidad para muchas cosas. Yo llegué a los ensayos de alabanza sin que me hubieran invitado. Yo había aprendido a tocar guitarra cuando tenía como 10 años de edad y la había colgado ahí al lado de mi cuarto. Y cuando llegué y me entregué al Señor y vi a la iglesia del grupo de alabanza y todo esto, dije yo, wow, qué bonito. Y la bajé y la afiné y todo, y ahí me acordaba de algunas cosas. Y luego decían, ensayos de alabanza tal. Y yo llegaba y le aparecía ahí a Faber Cediel. Y él seguía hablando con todos y como que yo sentía que la mirada iba hacia mí. Como, ¿qué haces aquí, mijo? ¿Quién te invitó? Y hasta que, oye, no, es que estoy interesado, ¿cómo es el proceso? ¿Qué hay que hacer? No, ¿qué pasa? No, sí, pues sigue viniendo, mijo, sigue viniendo. Y yo seguí viniendo y seguí insistiendo hasta que se me dio la oportunidad. Y el día que se me dio la oportunidad, no era para lo que yo esperaba. Yo con mi guitarrita listo y todo. Y el domingo que llegó, él me dijo, mijo, en aquel tiempo te exigían así como está el hermano, una corbata bien así hermoso, todo guapo y todo. Y yo, ¿no? En ese tiempo era parte del contexto de ese tiempo, ¿no? Entonces, han cambiado los tiempos. Y recuerdo que en ese tiempo era exigente. Yo me acuerdo que fui con uno y le quité la corbata a los préstemela por favor, porque me dieron la oportunidad. Y llegué yo acá listo para agarrar la guitarra. Y de repente me dicen, no vas a tocar guitarra, vas a cantar. Bueno, voy a cantar. Y empezó mi proceso, ¿se dan cuenta?
¿Por qué le digo esto? Porque muchos de nosotros no nos estamos desarrollando porque tenemos miedo. Porque creemos que no nos quieren involucrar. Porque tenemos miedo de descubrir que quizás para eso yo no soy tan bueno. Pero quizás para algo más sí lo soy. Amén. Pero la única manera que lo vas a descubrir, inténtalo. Yo no sé de usted, pero yo quiero seguir intentándolo. Mira, hay cosas para las cuales yo no soy tan bueno, pero yo me lanzo, me tiro y de repente me digo, oh, wow, ahí 50-50, ¿no? De repente, no, está como bueno este asunto, sí puedo hacerlo. Mientras el grupo de alabanza me ayuda, yo no sé de usted, pero yo quiero cumplir el sueño de Dios. Amén. ¿Quiere usted cumplir el sueño de Dios? Mire, sus sueños y los míos son limitados, pero los sueños de Dios para con nosotros, hermanos, precisamente esta semana, mientras hemos estado, este año es nuestro 25 aniversario de bodas con mi esposo. Y Dios nos dio la oportunidad de venir a celebrar nuestro aniversario a Colombia. Y increíble esto, y estar en lugares específicos que nos recordaron a nosotros muchas cosas. Y esta semana estábamos aquí por el lado de la Pola, alrededor de las 5:30, 6 de la mañana, viendo el amanecer aquí alrededor de todas estas montañas en este lado. Y el Espíritu de Dios empezó a hablarme y a recordarme. Y me decía esto: aquí te salvé, aquí te llamé, en esta ciudad te entregué a tu cónyuge, en esta ciudad te di la oportunidad de empezar a desarrollar ministerio, en esta ciudad empecé a soñar con lo que tenía contigo. Y mira y recuerda el cumplimiento de cada promesa que yo he hecho a tu vida. Y luego el Señor me llevaba a esto, me decía, y todavía hay cosas que no he cumplido, pero estoy a punto de cumplir. Y empezó a salir de mí una oración de agradecimiento. Yo, Señor, gracias. No ha sido fácil, pero tú has sido fiel. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me recordaba que en el lugar donde estábamos alojándonos, en el primer piso del lugar donde estábamos alojándonos, fue el lugar donde yo le propuse matrimonio a mi esposa. Escúcheme. Y cuando yo le propuse matrimonio a ella, recuerdo tanto que le dije a ella, ¿estás dispuesta a vivir donde Dios nos llame a vivir? ¿Estás dispuesta a vivir en abundancia, en escasez, en riqueza, en pobreza? ¿Estás dispuesta? ¿Crees que Dios te ha llamado? Porque si tú no tienes un llamado hacia lo que Dios quiere, vamos a estar frustrados. Y ella me dijo, mira, lo que he soñado, yo estoy dispuesta. Y no fueron palabras, fueron realidades. Porque nos ha pasado como el apóstol Pablo, hemos aprendido a conformarnos con cualquiera sea nuestra circunstancia. Ha habido tiempos de extrema escasez donde hemos visto la mano de Dios. Y hemos visto tiempos de sobreabundancia donde hemos visto la mano de Dios. Y hemos aprendido a contentarnos, a decir, Señor, gracias. Pero lo que voy es con esto, Dios me recordaba, yo soñé contigo tantas cosas y tú te alineaste a mis sueños. Y él venía a reapasionarme. Él decía, vengo a reapasionar tu primer amor. Vengo a volverte a tu primer amor. A ese amor loco que tú tuviste por mí cuando estuviste en este lugar, en tus primeros días conmigo, donde te metías en los buses a compartir el evangelio, donde hacías cantidad de locuras extremas por amor a mí y a mi reino.
yo ya tengo 51 años. Increíble, ¿no? Me veo de 20, pero tengo 51. Pero escuche esto. ¿A qué voy con esto? Dios sueña algo tan hermoso contigo y conmigo. Somos la iglesia. Ixi, yo quiero darte unas buenas noticias. Hay jóvenes aquí que dicen: yo he soñado con las naciones, he soñado servir al Señor. Dios está soñando contigo con un llamado específico y un propósito específico. En enero de este año, mientras estábamos en África, los misioneros que estaban allí nos decían: pastores, oren por nosotros, no solamente por protección, no solamente por finanzas. Nos dijeron esto: yo quiero que ustedes se vayan con esta carga. Lo que más necesitamos son obreros. Necesitamos obreros. Estamos hablando de misioneros ya mayores que han entregado sus vidas en África. Y yo me vine con una carga de regreso. Dije: Señor, es increíble la necesidad que hay, pero Dios sigue soñando que su iglesia va a decir sí. ¿Sabe qué es lo otro que me ha impactado? Es que Dios está levantando un semillero de misioneros de Latinoamérica. Hay colombianos en países musulmanes entregando sus vidas. Conocí hace poco uno, increíble lo que están haciendo para el Señor. ¿Y sabe algo que quiero decirle también? Hay una gracia sobre el pueblo latinoamericano para impactar las naciones. Y los misioneros americanos están diciendo: tráiganos el pueblo latinoamericano, lo necesitamos. Lo que ellos tienen lo necesitamos. En África, en India. El mundo entero está clamando por hombres y mujeres que digan simplemente: yo quiero soñar con lo que Dios sueña. Y el sueño de Dios, ¿qué es lo que dice uno de los salmos? Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Yo no sé de usted, pero aquí Dios quiere empezar una revolución, porque Dios quiere soñar con esta congregación y quiere que esta congregación vuelva a soñar con su sueño: ser una iglesia unida con el poder y el amor de Dios, ser una iglesia donde cada quien dice: yo quiero ser parte del reino de Dios, y una iglesia donde de repente, escúcheme esto, de repente usted no va a saber ni qué hacer con la cosecha que Dios va a enviar a este lugar. Y yo quiero ser parte de esto. Yo quiero hacer un reto en esta mañana. Si tú quieres ser parte del sueño de Dios para la iglesia en este tiempo, yo te quiero invitar a este lugar, al frente. Yo quiero que vengas al frente. Yo quiero orar contigo. Que tú digas: ¿sabes qué? Pastor, yo nací con un propósito. Yo no sé de usted, pero yo no creo que yo fui producto de la casualidad. Yo no creo que yo no nací en esta ciudad como producto de la casualidad. Yo creo que nací con propósito. Yo creo que soy parte de esta casa con propósito. Yo creo que mi matrimonio tiene propósito. Yo creo que mi soltería en este momento, tú como joven soltero, tiene propósito. Escúchame, jóvenes que están aquí, jovencitos que están solteros todavía. Hey, mira, sueña con lo que Dios sueña y ora para que Dios te traiga lo que Él sueña contigo, para que cuando tú entres en una relación de compromiso para matrimonio, sepas que la pasión que tú tienes se va a triplicar con el cónyuge que Dios te va a dar. Lo que Dios está buscando es gente dispuesta. Él sigue llamando a gente como Isaías, como Jeremías. Él sigue buscando discípulos como Pedro, como Juan, como Tomás, como Mateo. Cuando tú los ves a ellos, los ves imperfectos, pero cuando ellos dijeron: sí, Señor, te seguiremos,
Sí, Señor, haremos tu voluntad. Sí, Señor. Queremos ser tus discípulos. Jesús empezó a desarrollar su sueño en ellos. Y el sueño de Dios contigo empieza con una sanidad en tu corazón. Vamos, hay personas aquí presentes en este auditorio y a través de las redes sociales que tienen situaciones pendientes en sus vidas. Tu vida se había llenado de resentimiento. Tu vida se había llenado de dolor, de queja. Pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué has permitido lo otro? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué estas personas me han hecho daño? Vamos, hijo e hija. Papá, el Padre eterno está aquí para que tú sueltes en su presencia y sanes a través del perdón. Él es justo. Él se va a encargar. Tu tarea y la mía simplemente es decir: Señor, yo tomo la decisión. Yo perdono. Yo perdono. Yo suelto. Yo suelto en el nombre de Jesús. Vamos, vamos. Vamos, escúchame esto. Alguien dijo esto. Alguien dijo que el que no perdona es como si llevara encima de él, literalmente, muerta a la persona que no ha perdonado. Es un peso sobre tu vida. Y en esta mañana el Señor quiere libertar tu vida. Vas a experimentar libertad. Porque a veces hasta enfermedad viene a nuestro cuerpo por la falta de perdón. Pero en esta mañana, esta mañana el Señor quiere venir a cumplir su sueño con tu vida y a traer libertad a tu vida, libertad ahora mismo en el nombre de Jesús. Toma la decisión, dile: Señor, yo perdono. Ahí en voz baja dile: Señor, yo perdono. Y por nombre propio, yo perdono a esta persona. Yo perdono esta situación. Yo soy libre de esto. Yo suelto este resentimiento en mi vida. Yo suelto esta amargura en mi corazón. Padre, yo no puedo seguir de esta manera. Yo quiero ver a mi hermano como tú lo ves. Yo quiero verlo como una parte importante en tu reino. Perdóname, Señor. Perdóname porque he guardado tantas cosas en mi corazón. Dile: Señor, perdóname. Oh, dile: Señor, yo quiero ser parte de. Yo quiero involucrarme. He estado observando. He estado quizás viendo las situaciones de una manera externa. Pero hoy tomo la decisión de involucrarme. De ser parte de. Vamos, adora al Señor. Levanta tus manos ahí donde estás. Vamos, deja que el Espíritu de Dios haga la obra que nadie más puede hacer. Hasta el cielo. Vamos, sí, puede haber sido injusto, pero Dios es un Dios de misericordia y justicia. Él se va a encargar de la situación. Tú simplemente ora: Señor, ten misericordia, Señor, de mi vida. Ten misericordia de aquellos que han dañado mi corazón. Yo suelto. Yo decido ser libre. Yo decido ser libre. Ser libre para poder ser parte del sueño de Dios. Ser libre para estar listo para recibir lo que Él tiene para con mi vida. En el nombre de Jesús. De mi ser hasta el cielo. Tu centro, Jesús.
si mi vida eres tú y de mi ser, Señor, centro mi vida eres tú, y si mi vida eres tú y de mi ser, hasta el cielo, centro mi vida eres tú, y si mi vida eres tú y de mi ser, todo lo que Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de verdadera bendición para tu vida. Te invitamos nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales y darle un me gusta a nuestro Facebook o inscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte de nuestros próximos mensajes y saber exactamente cuándo estamos en vivo. Si Dios ha puesto en tu corazón el deseo de apoyarnos financieramente, podrás hacerlo a través de las cuentas que aparecen en la pantalla. Gracias por tu generosidad. Hemos podido llevar ayuda y esperanza a muchas personas en la ciudad de Ibagué, no solo compartiendo el mensaje de Cristo, sino también a través de entrega de alimentos.